presencia nuevamente, Señor. Padre, cada palabra que sea unida, Padre, con tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Cada articulación, mi Dios amado, aleluya. Cada pronunciación de tu santa palabra, de tu evangelio, Señor amado, a través de nuestra hermana Alexandra, Señor, que sea de victoria, que sea de gozo, Señor, y que sea de paz, Señor, y alicienta nuestros corazones. Como siempre digo, Señor, que podamos entender tu palabra con claridad, que podamos, aleluya, entender, aleluya, el mensaje que tú nos traes, mi Dios amado, aleluya, y sobre todas las cosas, Padre, que podamos hacer cambios positivos en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que podamos cambiar, Señor, lo que tengamos que cambiar y ser, aleluya, Padre, temerosos a tu palabra y obedientes a ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Padre, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Amén. Así, puestos en pie, vamos a buscar en Mateos capítulo 18, del 21 al 35. Mateos capítulo 18, del 21 al 35. Cuando todos lo tengan, digan amén. Pueden decir amén. Amén. Aleluya. Mateos capítulo 18 del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35, y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. El Señor añada bendición a su santa palabra. Se pueden sentar. Y comenzamos aquí, ¿verdad? En esta lectura vemos que Pedro había estado escuchando al Maestro, había estado escuchando a Jesucristo, y se le acerca para continuar hablando sobre el discurso que Jesucristo le había dicho. Entonces Pedro se sentía muy bien: wow, yo cumplo con todo. Y le dice: bueno, Maestro, entonces tengo que perdonar 7 veces. Pues yo me siento de lo más bien porque yo perdono. Quizás Pedro decía así, pero vemos que eso demuestra que muchas veces en nuestras vidas nosotros nos restringimos para perdonar a las demás personas y para hacer el bien. Entonces hacemos el bien y perdonamos quizás a medias. Y a veces pensamos, hasta logramos pensar que hemos cumplido con lo que Dios establece en su palabra. Pero entonces vemos que Jesús le recuerda a Pedro y le dice: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
17 significa que es algo, es un número imposible de alcanzar. Lo que significa es que debemos perdonar siempre. Entonces, Jesucristo desea que ejerzamos el amor perdonando a aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos ha causado un mal en nuestras vidas. Dios quiere que seamos libres a través de la decisión de perdonar. Vemos que perdonar es una decisión. Y en este pasaje, en el pasaje ante nosotros, encontramos cómo el perdonar nos hace libres. Entonces vamos a decir, pero ¿cómo el perdonar me puede hacer libre? Primeramente, ¿qué es el perdón? En el diccionario encontramos que el perdonar es el disculpar a otra persona por una acción que cometió la persona y que nosotros podemos considerar como una ofensa. También se define como cuando yo renuncio a vengarme o cuando yo renuncio a que se emita un juicio o que yo le diga, pues está bien, vamos a dejar las cosas así y así quedamos. Entonces es cuando yo opto por no tener en cuenta la ofensa que la otra persona me hizo en el futuro. O sea, lo voy a dejar así, tranquilamente. Es una absolución. Es decir, cuando yo me despojo de algo, le quito la responsabilidad y lo dejo libre de cargos. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Esto no significa, ¿verdad? Quiero aclarar que esto no significa que nosotros tengamos que tolerar, un ejemplo, en el caso de una agresión, ¿verdad? La persona pues resultó agredida, entonces va al hospital y después dice, wow, pero yo tengo que perdonar y vamos a dejarlo así y después quizás es un vecino y después el vecino vuelve y lo golpea, o quizás es en la escuela o en algún lugar, y esto no significa que yo tengo que permitir que esto ocurra, que siga ocurriendo, sino que yo tengo que tomar mi decisión y puedo ir hacia la ley para que la ley pues me beneficie, pero yo no me voy a vengar, yo no voy a tomar la iniciativa de yo hacer algo en contra de la otra persona. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a decidir perdonar. Pero vemos que el perdón no es un sentimiento. ¿Por qué? La Biblia dice en Jeremías 17:9 y en Marcos 7:21 dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, miren que esto es serio. Entonces tenemos que entender que el corazón nos traiciona. El corazón nos engaña. ¿Y por qué? Porque en el corazón es que viven nuestros sentimientos. Pero la palabra de Dios nos dice que el corazón no debe ser nuestra guía, sino que nuestra guía debe ser nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestro corazón tenemos sentimientos y no podemos dejarnos llevar por el corazón, porque nuestro corazón unos días se siente contento, ¡hey! Todo está bien. Otros días está muy triste. Es como, como la montaña rusa. Unas veces va hacia arriba, otras veces va hacia abajo en picada. Entonces no podemos dejarle todo a nuestro corazón, pero sí podemos decidir perdonar para darle toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 1:7 vemos que Dios nos dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, yo no puedo decir, yo no puedo perdonar, porque Dios nos dio ¿qué? Espíritu de poder. O sea, yo decido perdonar. Nos dio espíritu de amor, porque Dios me amó primero y me perdonó a mí primero y me ha dado ¿qué? Dominio propio. Yo decido, hasta aquí me va a quedar esa raíz de amargura. Hasta aquí me queda ese coraje. Hasta aquí yo guardo ese rencor. Yo voy a romper con este rencor, con todo lo que me daña mi corazón, con la ayuda de Dios.
Pero es importante reconocer que aunque yo no lo sienta, puede ser que somos humanos, yo no siento perdonar, pero sí lo debo de hacer. Yo lo puedo hacer, es una decisión. Recuerden, no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando yo decido, Padre, se me hace difícil, pero yo decido perdonar, yo estoy autorizando a nuestro Señor Jesucristo. Yo le estoy abriendo las puertas de mi corazón, le estoy diciendo, Padre, te doy el permiso, entra a mi corazón y dame las fuerzas. ¿Para qué? Para yo lograr perdonar. Yo solamente con mis fuerzas no puedo, pero con tu ayuda sí puedo. En ocasiones nosotros nos vamos a sentir confundidos y a veces pues decimos, ay, yo perdono. Ay, Dios mío, ¿lo perdoné o no lo perdoné? ¿La perdoné o no la perdoné? Y entonces nos sentimos confusos. Eso significa que necesitamos sanidad, necesitamos libertad, necesitamos la salvación de nuestra alma, porque nuestra alma es donde se alojan esos sentimientos. Entonces necesitamos sanidad, y para ser sanados tenemos la obligación de perdonar, aunque se nos haga difícil, porque cuando perdonamos, Dios nos bendice. Somos bendecidos por Dios. Aquí vemos en la lectura que el siervo que se le perdonó la deuda no quiso perdonar, mi hermano. ¿Y qué le ocurrió? Tuvo un mal final. Permaneció en problemas. Y así nos puede ocurrir a nosotros si nos mantenemos en los viejos recuerdos constantemente. Es algo que nos va dando, que nos va ligando. Relata una misionera del África que en el África hay un lugar donde, como son pequeñas tribus, hay un lugar que cuando una persona asesina a otra persona, no lo llevan a la cárcel, sino que le celebran otro tipo de juicio. Y este tipo de juicio es que la persona que murió, que la otra persona le dio muerte, se lo amarran de sus brazos, se lo amarran de su cuerpo, de sus piernas. Y entonces, para dormir, la persona tiene que cargar con ese cuerpo muerto. Para comer, tiene que cargar con ese cuerpo muerto. Y nunca, pero nunca le sueltan ese cadáver. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese cuerpo pasan los días, el hedor, el cuerpo empieza a descomponerse y los gusanos empiezan a cubrir su cuerpo, pero como está amarrado de la otra persona, todo ese proceso de descomposición que está teniendo ese cuerpo, lo adquiere la otra persona. ¿Y qué ocurre? Que el cuerpo de la otra persona comienza a contaminarse. Tristemente, hasta que la persona muere por la contaminación del cuerpo de la persona que la persona le dio muerte. Así que es muy difícil esta situación, y Dios conoce que la situación es difícil. Dios conoce que el dolor que llevamos en nuestro interior es difícil, que a veces, muchas ocasiones hemos pensado, wow, yo hasta prefiero morir. A lo mejor cuando muera tengo más paz. Entonces, en ocasiones los recuerdos no nos permiten descansar. En el Salmo 4, el versículo 9 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero ¿qué ocurre? Cuando arrastramos todo eso, es como el cadáver que tenemos pegado a nuestro cuerpo. No tenemos paz. Vamos cargando con algo que nos va destruyendo nuestras vidas. Entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer cuando no podemos controlar, sentir el dolor? Sentirnos abatidos constantemente. La respuesta es sencilla, es llevar nuestro dolor a Jesucristo, mi hermano. En 1 de Pedro 5:7 nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él,
sobre Jesucristo, sobre el que nos ha lavado, el que nos ha redimido con su sangre preciosa, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, tenemos que depositar nuestros problemas, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros recuerdos en Jesucristo. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, no seremos libres. En Hebreos 12:1 aprendemos que Dios quiere que nos despojemos de todo el peso del pecado. Nos lo dice en Hebreos 12:1. Nos llama a despojarnos del peso del pecado. ¿Cómo lo hacemos? Al entregar nuestro dolor a Jesucristo, entonces somos libres. Pero, ¿cómo yo lo hago? Es difícil, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no han tenido una herida? ¿Ah? ¿Qué hacemos en ocasiones cuando tenemos una herida? Muchas veces la cubrimos, ¿verdad? Pero cuando cubrimos la herida, las demás personas no pueden ver la herida. Pero la herida no se cura. Sino que muchas veces la herida no va a cicatrizar, sino que muchas veces, como la herida está ahí, comienza que el cuerpo comienza a crear que bacterias y el área empieza a descomponerse. Y muchas veces esa herida se va haciendo cada vez más grande y más grande. Y cuando vamos al doctor, mi hermano, el doctor nos dice, wow, esa área hay que cortarla. Hay que cortarla porque ya esa herida ha infectado toda tu parte. Y entonces la situación se complica, mi hermano. Pero por el contrario, mi hermano, cuando tenemos una herida y sabemos que nos duele, y es como mi esposo, ¿verdad? Que cuando tiene una heridita, ahí se da todo el golpe. Y ahí es que le duele. Pero ¿qué ocurre? Que la dejamos expuesta. Y nuestra herida, la herida del corazón, se la tenemos que exponer a Dios. Y la dejamos ahí al aire libre. Te la entregamos, amado Dios. ¿Y qué va a ocurrir con el tiempo? Dios va a ir, ¿qué? Curando la herida. Esa herida no va a seguir carcomiendo el área, sino que Dios va a poner su mano poderosa, su mano sanadora, y va a ir curando tu corazón, curando cada herida. ¿Y qué ocurre con el pasar del tiempo? Un proceso. Es todo un proceso, mi hermano. Pero con el pasar del tiempo ya no veremos la herida. Está la cicatriz. Y te pueden decir, wow, y tienes la marca de la herida. Y puedes golpearte la herida, pero ya la herida no te duele. ¿Por qué? Porque la herida cicatrizó. Pero no es de la noche a la mañana, mi hermano. Es un proceso. Es el proceso donde Dios nos llama ¿a qué? A despojarnos de todo el peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y nos dice, y corramos con paciencia. Paciencia, mi hermano. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nosotros tenemos una meta, es llegar al reino de los cielos. Pero tenemos que ir y continuar nuestra carrera. Entonces, ¿qué significa despojarme? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Cuando nos despojamos, es que somos libres, es que perdonamos. Cuando, por ejemplo, cuando estamos enfermos y vamos al doctor, ¿verdad? Y el doctor, wow, pero no te preocupes, que yo te voy a dar un medicamento y al par de días vas a estar bien. Pero ¿qué ocurre? Rubén sabe que yo no me tomo los medicamentos. Y entonces, ya yo aprendí, porque antes no me tomaba los medicamentos o me los tomaba a media. ¿Y qué pasaba? Que me volvía a enfermar
más de la cuenta. Porque esos antibióticos que me los tomé a mitad, el cuerpo creó resistencia. Entonces no me hizo el efecto que tenía que hacerme. Y entonces, ¿qué? Fue peor porque no me tomé los medicamentos. Pero por el contrario, cuando nosotros que nos vamos a donde el médico y nos tomamos los medicamentos, mi hermano, al par de días estamos bien, gracias a Dios. Y es lo mismo cuando vamos al médico de los médicos para que cure nuestro corazón, sin taparle, sin esconderle lo dolido que nos encontramos, sin esconderle cuán herido está nuestro corazón por aquella traición, por aquel dolor, por aquel que me ofendió, por aquel que me engañó, amén, por aquel que me traicionó. Pero vamos ante la cruz del Calvario y le entregamos, le decimos, le confesamos nuestro dolor y le decimos: Señor, aquí estamos, límpianos, tú eres el doctor, cura mi herida. Amén. ¿Qué sucede? Dios nos limpia, Dios nos limpia. Vamos a ver en Mateo 5, del 38 al 48. Pueden quedarse sentados. La palabra de Dios nos dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, Jesucristo nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que entonces nos corresponde ¿qué? Bendecir, para que Jesús pueda sanar nuestro corazón. Pero esto requiere paciencia, como la herida. La herida no se cura de la noche a la mañana, no cicatriza de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Dios es un Dios, tenemos que recordar esto. Dios es un Dios que hace justicia. Así que entrégale tu dolor a Él y decídete a obedecerle. Porque el pecado entra, cuando el pecado entra y le damos morada, entonces la situación se va a complicar en nuestra vida. Miren, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes no han recibido una visita inesperada? ¿Ah? Usted está en su casa y llegó este visitante. Llegó a las 9 de la mañana. Ok, pues entonces lo invitamos a desayunar. Muy bien, no lo esperábamos, pero llegó. Entonces, pasó mediodía. Y en Puerto Rico acostumbran a hacer el almuerzo, pues entonces está en casa. Lo invitamos a almorzar también. Las 3, las 4, las 5. También lo invitamos a que cene con nosotros, ¿verdad? Las 6, las 7, las 8. A las 9 de la noche vemos que está como que acostado en el sillón. Y entonces le decimos: bueno, negro, parece que no tiene dónde ir. Vamos a dejarle aquí que se quede, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que se acomodó tanto y tanto que pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días y pasaron los meses y la persona hizo morada ahí. Y entonces, ¿y ahora cómo lo sacamos? ¿Ah? ¿Cómo
¿qué vamos a decirle? ¿Me entiende? ¿Verdad que está difícil la situación? Pues miren, así sucede con el pecado. Cuando entra y hace morada en nuestro corazón, nos va autodestruyendo y a la vez nosotros destruimos a los que nos rodean. Así que eso llegó, no lo invitamos, no lo invitamos. Así llega el pecado, de momento, de repente. Jesús nos llama a perdonar. Jesús perdonó. Sigamos su ejemplo. Jesús ordenó y le dijo: ve y no peques más. Así que nosotros debemos obedecerle y continuar el camino perdonando. En Filipenses 4:7 la palabra de Dios nos dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es algo que aquí no lo puedo comprender. Pero dice, esa paz que yo no puedo comprender es la que va a gobernar nuestras vidas. Y va a gobernar, ¿qué más? Nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no entendemos cómo esa paz que Jesucristo viene a traer a nuestras vidas va a gobernar nuestros pensamientos. Miren qué hermoso. Vamos a tener paz. Pero nos tenemos que desahogar en Cristo. ¿Cómo nos desahogamos? Contándole nuestras situaciones. No permitiendo que ese dolor eche raíces y nos destruya. La palabra de Dios nos dice: no deis lugar al diablo, ya que controlará nuestras vidas. Así que yo concluyo con esto. Todos estamos propensos a visitas inesperadas. Pero Dios quiere que seamos libres. Si no, si esa visita inesperada llega ante nosotros, llega a nuestro hogar, ese visitante, entonces le decimos: está bien, llegaste a mi casa, pero no te puedes quedar. No hay espacio para ti, porque el espacio lo ocupa mi Señor Jesucristo. Y Él mora en mi corazón. Así que entrégale todos tus sentimientos a Dios. Limpia tu corazón. Sé libre. Ama a Dios. Y no le des permiso o autorización a que esa herida en tu corazón se quede abierta y te imposibilite a amar. Porque nosotros necesitamos amar y vivir una vida agradable ante nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que yo le voy a pedir a Rubén que nos cante el himno de el sándalo. Vamos a meditar en este himno. Aleluya. Y mientras tanto, podemos ir, aleluya, inclinando nuestro rostro, pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos enseñe a perdonar. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Enséñanos a perdonar a aquel que nos ofende. Aquel que nos ha causado una herida que no ha podido cicatrizar. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Aleluya. Y hay un árbol que es el fruto del cristiano. Escucha, hermano, deja que el sándalo te hable. Perfumemos, no seamos rencorosos. Imitemos al maestro hasta lo sumo. Perdonemos, no seamos rencorosos. Imitemos al maestro hasta lo sumo. Carísimo en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativas como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativas como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Justo fue el bello sándalo oloroso, que perfumó las cercos de sus verdugos. Perdonemos, no seamos rencorosos. Imitemos
alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Que lo hiere. Amén. Aleluya, Padre. En esta noche, el altar está abierto si alguien necesita oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor. Ayúdanos a perdonar, Padre, como tú lo hiciste, Padre. Porque tu palabra dice que perdonemos. Perdona nuestras ofensas. Que tú perdonarás nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Pero si no perdonamos, Padre, Señor, no seremos perdonados, Padre, y tendremos un mal final como este siervo negligente, Señor. No queremos ser negligentes, Señor, sino queremos, Padre, que tú nos toques con tu poder. Queremos ser agradables a ti, Padre, y estar, Señor, preparados para cuando Cristo venga, Señor, podamos ir contigo, Señor. Rompe las cadenas, Padre. En esta noche, Padre, te pedimos que tú rompas, Señor, que tú rompas, que tú vayas, Señor, cicatrizando cada herida, esa herida que está abierta por aquel que nos hizo, aleluya, Padre, nos hizo un daño, Padre, pero tú eres un Dios justo, Señor, y necesitamos, te rogamos, Señor, que con tu mano preciosa, con tu Espíritu Santo, con tu poder, Padre mío, tú nos vayas cubriendo nuestros corazones, Señor. No queremos muchas veces en nuestra carnalidad perdonar, pero tomamos la decisión, Padre, porque tú nos has dado dominio propio, poder y dominio propio, y decidimos perdonar en esta noche, Señor. Aunque el enemigo nos quiera, aunque la herida me duela, Padre, perdonamos. Yo perdono al que me ha hecho mal, Señor, como tú me perdonaste, Padre, porque nunca tendré, Padre, para pagarte. Mi deuda ha sido tan grande que no tendré para pagarte, pero tú perdonaste toda mi deuda en la cruz del Calvario. Gracias, amado de mi alma, por tanto amor que nadie puede comprar. Gracias por tanto amor que nadie puede brindar, Señor. Queremos seguirte de todo corazón y ser tus discípulos, para cuando tú vengas nos digas: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Creemos en ti, Señor, y te amamos. Amén. Dios bendiga, tenemos un mensaje. ¿Cuántos aquí han perdonado? Yo he perdonado. Aleluya. Todos hemos perdonado. Si no han perdonado, hermano,